contigo. Qué fascinante este podcast de transportista. Y voy a admitir que yo no soy muy familiarizada a escuchar los podcasts. So, con este podcast hago mi entre a este mundo y wow, qué historia. Sí, una historia pues intrigante, fascinante, ¿no? Que quieres escuchar más. Pues ahora que eres el primer podcast que escuchas yo y nosotros como productora en México, es el primer podcast también que hacemos y que estamos súper contentos de que sea con alguien que tienen tanta experiencia como iHeartRadio, que nos den la oportunidad y que nos den el espacio y la plataforma para difundir esta historia que nace de una manera pues inesperada, como inesperada también fue la pandemia y que se fue adaptando a un formato. Nosotros hemos hecho más documental, es lo que trabajamos en Detectives, que es la productora acá en México que hizo la alianza con Exile y con iHeartMedia, con iHeartRadio, y pues nos permiten desarrollar esta historia que nace de una serie de entrevistas que empezamos en 2019 en Detective a hacer con este personaje, con transportista, ¿no? Que nos habla, que nos busca, que había visto algo de nuestro trabajo pues a través de un celular, que es la ventana a su mundo y la ventana a donde él vive, pero también a sus recuerdos. Y entonces fue una llamada que no era por los canales oficiales, que era por el canal que él nos buscó y que él nos puso un teléfono que en un inicio yo pensaba que estaba o no en prisión o puede estar alguna persona haciendo una broma, no sé, como periodistas siempre nos hacemos unas preguntas, pero a lo largo del tiempo él me mandó fotos desde su celda y entonces yo dije, pues empieza a poner más interesante. De entrada, cómo empieza la historia que el director de la productora me dice, este es un celular de una persona que está presa en Estados Unidos, que dice que le hables después de las 9, 10 de la noche, que es la hora en que tiene mayor facilidad para platicar en su celda. Ya eso me despertó como periodista que soy de formación, la curiosidad y pues espero que llegue la noche bueno, andábamos en otras cosas, pasaron unos, no sé, 2, 3 semanas y ya él vuelve a buscar al director y le dice, oye, no me ha hablado, ya le marco, andamos con mucho trabajo y empieza esta conversación que se extiende por varios meses, casi un año, y que nos permite pues crear este podcast que hoy, semana a semana, iHeartRadio está estrenando y que tiene mucha gente, creo que ya es lo único que me han reclamado, oye, ¿por qué no suben los 8 de un jalón para escuchar toda la historia? No, pues iHeartRadio saben mucho mejor que nosotros de cómo es este formato. Al final es interesante tener que esperar un poco y bueno, ahí va muy bien y digo, nos estrenamos con este proyecto que a mucha gente le ha sorprendido y llamado la atención y está generando conversación, que es al final lo que nosotros buscamos, ¿no? Sí, entonces, ¿esa es su voz de él? En español, sí. En español, sí, obviamente. En español, sí. En inglés es Joaquín Cosío, que también cuando nosotros desarrollamos en español, pues porque somos mexicanos, cuando iHeart nos dice, nos interesa mucho el podcast en español, pero queremos una versión, decíamos hermana, melliza, porque no son gemelos, porque cada uno es diferente. Entonces invitamos a John Gibler, invitamos a Joaquín Cosío a que hiciera la voz de transportista. La voz del podcast en español somos yo y él en esa llamada telefónica que te digo, bueno, obviamente la reducimos a 8 episodios, fue una llamada telefónica que se extendió por muchos meses, ¿no? Entonces sí, somos yo y él en el español y en el otro es John Gibler con Joaquín Cosío interpretando la voz de transportista. Y honestamente cuando supe del concepto y de qué se trataba, digo, con la situación que hay, las historias que escuchamos aquí en los Estados Unidos, yo estoy en Los Ángeles, ¿no les dio un poquito de miedo de arriesgarse a sacar tal material? Mira, si los periodistas por el miedo dejáramos de chambear, pues estaríamos, o sea, solo hiciéramos historias que son fáciles o que no representan ningún riesgo, nos quedaríamos sin contar la mitad de lo que está pasando o lamentablemente a lo mejor más de la mitad, porque aquí en México sí el problema del narco. Ahorita hace 10 minutos estaba terminando una reunión de un proyecto más arriesgado porque pues, al final él está hablando de los años 80, 90, tiene 10 años en prisión, ¿no? Mucha de la gente con la que trabajó ya está o en la cárcel o ya los mataron
o ya no sé, ¿no? O están perdidos por ahí. Entonces, pero pues sí, como periodista nuestro trabajo, digo, parte de la curiosidad, es lo que me gusta, tratamos de cuidarnos, cuidamos ciertas cosas, el tratamiento sea un tratamiento, pues digamos, responsable de la historia, ¿no? Si es un riesgo, todos asumimos un riesgo, es desde el momento en que está hablando, o sea, él asumió un riesgo incluso antes de buscarnos, porque él ha estado en comunicación con el mundo, con algo que sucede en Estados Unidos y que nos interesaba también, sin decir, no es un reportaje, es un podcast, o sea, de las historias de él, pero también narrado desde prisión, lo cual lo hace, le da un ingrediente interesante y también abre una ventana sobre una realidad que hay en las cárceles de Estados Unidos como en las cárceles de México. A mí no me impresionaba cuando que me hablen de prisión, me impresiona que me hablen de una prisión de Estados Unidos donde supuestamente el sistema judicial es incorruptible y ellos son los policías de todo el mundo y entonces, pues con todo eso que sin decirlo, la gente lo va notando y llama la atención, ¿no? Es lo que queríamos nosotros también provocar. No tenemos que estar permanente diciendo se está violando la ley aquí, porque al final, pues son cosas entendidas y pues, o sea, que están ahí, que son parte de una realidad, ¿no? Que nosotros como periodistas tenemos la oportunidad de contarlo a otras personas, ¿no? O sea, asumimos el riesgo para que otras personas escuchen una historia que creemos que tiene un valor periodístico, histórico y de un problema real que no ha terminado, ¿no? Pese a que él tenga 10 años en prisión, él es una pieza más de un engranaje mucho más grande que involucra a muchos otros sectores de la sociedad. Y para los que no han escuchado el podcast todavía, la historia se trata de un transportista, alguien que se la pasaba de piloto transfiriendo drogas a diferentes lugares. Correcto. Pero una de las cosas que estoy fascinada en este caso es cuál fue la razón que le hizo querer hablar de su historia. Y si lo vamos a escuchar en el podcast. Sí, eso lo va a ir él lo va a ir como contando de alguna manera en los episodios. ¿Cuál es dar su testimonio? Él me decía, él tiene un caso, él está en Estados Unidos y él se sentía que había sido utilizado o su testimonio o en su momento su juicio, que hubo acuerdos que no se respetaron. Y por eso él dice, yo quiero contar mi historia, él ya ha aguantado mucho tiempo y fue un abuso lo que hizo el sistema de justicia con mi caso. Y al final del podcast, él va a platicarlo, vamos a platicar lo que sucede en tu caso, pues lo que nosotros le dijimos, si quieres contar esa historia, nosotros, o sea, de tu juicio tenemos que contar la historia de tu vida, ¿no? Para entender tu juicio. Entonces eso fue como al punto medio al que llegamos. Tú tienes un interés por contar una historia, nosotros tenemos interés por abrir una ventana a lo que es ese mundo, ¿no? Y al mundo del podcast, que otra vez, sí es como muy interesante, como este formato que es novedoso para ti, para mí, a lo mejor para los más jóvenes, es algo muy cotidiano, pero el ir mezclando la no ficción con, o sea, historias de la realidad y llevarlas a un podcast como que es un género que está explotando y se está explorando y nosotros con todo gusto entramos a este nuevo mundo, ¿no? A este mundo de los viajes sonoros, ¿no? Un viaje a través del sonido, de las memorias de un personaje tan interesante y tan peculiar como es Transportista. ¿Cuánto material fue que grabaron y que tenían para trabajar y cerrar a 8 capítulos? Teníamos alrededor de 8 horas de entrevista. ¿Cómo le hicieron para grabada en pedazos diferentes? Pues ese ya, antes hicimos un documental con 200 horas de video de 5 horas, entonces, pues ahí sí es la magia del editor, ¿no? Y de saber cómo, o sea, tienes que darle también los periodistas pues lo más importante del relato. Detrás de esto también hay un trabajo de investigación y yo tengo documentos y tengo fotos y tengo expedientes y tengo todo el caso de Estados Unidos y todos los documentos y documentos de Venezuela y documentos de los países donde él creó identidades y hay notas de medios, o sea, todavía un trabajo periodístico detrás, pero nosotros obviamente le queremos ahorrar a quien escucha y quien está usando un podcast, sino que no quiere entrar a expedientes y saber de juicios y darle una historia solo para sus oídos, ¿no? Ese es el reto del periodista, cómo convertimos 30 años a 8 episodios de 15 minutos, de 18 minutos, ¿no? Esa es la magia y te damos como probadita y también para que
ahí vamos a ir dando pistas y cada quien puede ir haciendo la búsqueda tan grande como la puede hacer. Nosotros la tenemos, pero no la vamos a presentar porque no es lo que queríamos hacer, no es un reportaje, es decir, es una historia para escuchar y para disfrutar, y el que tenga intención de saber más de eso, ahí hay información al alcance de Google o cualquier buscador que tengan, y cada quien puede ir a hacer una inmersión, que eso es lo que a mí en lo particular, en personal como reportero, es lo que me interesa, ¿no? Que alguien que lee lo que yo hago, que escuche lo que nosotros hacemos, que le detone esa curiosidad y busque más información. No quiero decirle ni cómo pensar, ni si esta persona es buena o mala. Ya lo juzgó la justicia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es contar una historia y ser un vehículo para que la historia vuele. Parece que despegó y me da gusto que esté generando interés, ¿no? Sí, entonces tú dejas para que la audiencia haga por su propio criterio. Sí, totalmente. Yo no aspiro a ser un periodista que juzga o que dice quién está bien o quién está mal. Mi aspiración como reportero siempre ha sido escuchar, entender y después contar la historia, y que quien escuche eso se haga sus propias conclusiones. Yo respeto mucho al auditorio, a la gente que lee, a la gente que me escucha, a la gente que nos escucha en otras historias, en otro documental o que nos ve. Hay que ponerle elementos para que reflexione la gente, para que sean más preguntas, para que cuestionen, para que duden, para que entiendan un poquito más de tantas historias que hay en la realidad, y que a nosotros, la neta, ese es el privilegio para uno de periodistas, ir conociendo y metiéndote a la vida de muchas personas que te cuentan tu testimonio, que te permiten entrar o conocer su historia, y después nosotros ser vehículos para que la historia esté ahí, ¿no? Cierto. Eso me encanta, creo que eso se ha perdido un poquito en el periodismo, nomás el enseñar lo que es un lado, pero no la gran imagen para que la gente sea quien decide. Sí. Y no ser, que les digan qué hacer, qué no debes hacer. Es que ahora yo creo que ahora que todos tenemos Twitter o Facebook, una forma de opinar y decir esto está mal, y nadie quiere escuchar, todos quieren decir quién está mal y juzgar al otro, y tú eres un tonto por eso. Y entonces digo, yo sí aspiro a menos, solamente que me permitan eso, escuchar, entender una historia y tratar de contarla, y quien la escuche, hay que respetar a la inteligencia de quienes escuchan. A veces como periodistas queremos ser maestros o jueces o ministerios públicos. Yo quiero ser un periodista que escucha, que entiende una historia y que la cuenta de una manera responsable, con criterio, ¿no? Y que te haga eso, a quien la escucha, que se haga más preguntas. Que siempre seamos curiosos, ¿no? Sí, cierto. Y sí, vamos a decir una vez más que entonces todo lo que escuchamos en el podcast fue verificado que sí ocurrió. Totalmente, sí, tenemos documentos de todo, ¿no? O sea, no los subimos a Twitter también por unas cosas, son personales. Por ejemplo, que tengo fotos de él en su celda, obviamente él cuando era joven, fotos de cuando era piloto, todo eso lo tenemos, pero no queríamos que fuera, o sea, no es un reportaje, pues es otra cosa, o sea, es un experimento para nosotros también, o sea, como una mezcla entre lo narrativo y una historia pues potente para escuchar, ¿no? Y tal vez me estoy yendo mucho al futuro, pero ¿ya tienen otras ideas para continuar? Con este sí ya salieron un par de ideas más. Se ha acercado otra gente que dice, mi papá era esto, yo también conozco, a mí a lo largo de la hechura, de la producción del podcast, platicando con pocas personas, solemos no como abrir mucho qué estamos haciendo la conversación, pero conocí a más gente que tiene familiares que se dedicaron a eso, que conoce a alguien, ¿no? Entonces, pues eso solo me demuestra que el caso de esta persona que contamos está ahí, a veces no sabemos, puede ser tu vecino, puede ser alguien, yo no digo que todos estén involucrados en eso, pero sí hay muchos, y tampoco son lo peor del mundo de malas personas, y por eso me refiero a los juicios, ¿no? Entonces, pues son historias que están ahí. Sí tenemos más producciones en camino de podcast, pero bueno, eso todavía, esperemos, apenas va a medio vuelo, entonces justo el miércoles llega a la mitad del vuelo, el miércoles es día de estreno. Todos los miércoles de aquí a 5 o 6 semanas más vamos a tener un estreno del podcast en inglés y el podcast en español, así que hay que estar pendientes ahí, darle seguir en la plataforma de iHeartRadio para que les avise, porque luego se nos olvida, andamos con 1000 cosas y se den 20 minutos para ir viajando ustedes también con esta historia, y lo que pasa después, pues ya eso nadie lo sabemos, ¿no? Entonces
pero sí vienen, posiblemente haya una segunda temporada. Pues qué fascinante, muchas felicidades con el éxito aquí y el que tengamos el podcast en español e inglés. Digo, eso ya Sí, se abrió todo en grande. abre mucho el mercado, sí, la verdad, nosotros no pensamos que era solo español y estamos súper contentos, aparte se ha escuchado mucho en inglés. Yo estoy impresionado, la verdad, o sea, qué bueno, me da gusto que guste la historia y pues vamos a seguir en comunicación. Te agradezco mucho el espacio y bueno, ahí nos comparten también para nosotros compartir aquí en México cuando salga la entrevista. Claro que sí, felicidades, mucho orgullo de hablar contigo. Yo también soy mexicana, hablar con otro mexicano con tanto éxito. Ay, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Los Los Ángeles. Ángeles. Ah, muy bien, mucho gusto. Pues yo soy mexicano, igual tengo familia en Estados Unidos como casi todos los mexicanos y por ahí también ahí han estado contentos y escuchando. Pues qué bueno que les gusta y cualquier cosa, pues aquí estamos a la Te orden. aplaudimos desde aquí. No, gracias, Mandy. No, yo solo soy un humilde reportero que quiere contar una historia. Pero un gran orgullo para nosotros. Gracias, gracias.